Hola, bienvenido, bienvenida una vez más a este podcast Minimalízate. Yo soy Lucero Rodríguez y ya sabes que en este podcast tratamos todos los temas necesarios para ser un minimalista exitoso sin morir en el intento. Y bueno, el día de hoy, antes de comenzar, quiero ofrecerles rápido una disculpa. Si es que se escucha un poquito de ruido de fondo, es un ventilador. Lo que pasa es que, bueno, aquí en donde yo vivo actualmente, estamos rondando casi los 40 grados todos los días. Entonces, eso es muchísimo calor. Y bueno, obviamente es imposible estar grabando esto si no tengo este ventilador prendido. Entonces, bueno, pues ofrecerte una disculpa si estás escuchando este ventilador. Pero bueno, tratemos de ignorarlo y vamos a continuar. El día de hoy voy a compartir más bien 10 cosas que ya no compro desde que decidí adoptar este estilo de vida minimalista. Y bueno, son 10 puntos que vamos a ir tratando poco a poco, voy a ir compartiendo contigo. Y pues muchos de ellos seguramente a lo mejor tú también los has aplicado, muchos de ellos tal vez no. Y bueno, pues es importante ir mencionando punto a punto, pues porque hay cosas que he dejado ya de comprar. Y bueno, no significa que tú tengas que hacer esto también, que tú también tengas que deshacerte de todas estas cosas si es que las llegaras a tener en casa. Pero recuerda que en el minimalismo pues no hay reglas, o sea, tú puedes quedarte con lo que te hace feliz, con lo que te aporta algo a tu vida, pero en este caso yo enlisté 10 cosas que creo que sí valdría la pena mencionar y pues bueno, vamos a comenzar. Antes, les contaba el episodio pasado que antes que nada agradecerles también por la bonita respuesta que ha tenido el primer episodio en las principales plataformas de podcast. La verdad es que me hace muy feliz, me siento muy contenta de ver que ya tiene así como que sus primeras reproducciones y eso la verdad me da muchísimo gusto. Entonces, bueno, agradecerte por haber escuchado el primer episodio. Si no lo has hecho, pues terminando lo puedas hacer, por favor. Y también, bueno, pues compartirles que en el episodio pasado habíamos platicado, les contaba un poquito acerca de mi vida, les conté un poquito acerca de por qué decidí adentrarme en este mundo del minimalismo y también les platicaba acerca de que yo, sufro de ansiedad y estaba asistiendo a terapia psicológica y les conté también la razón o las razones por las que había yo dejado de asistir. También les dije que si algún día volvía a la terapia se los iba a compartir y bueno, afortunadamente todo se ha podido acomodar y he podido volver a mi terapia. Desde el episodio pasado hasta el día de hoy, pues ya he asistido 2 veces, lo cual me pone muy contenta, me pone muy feliz porque, quisiera como agregar a este podcast de minimalismo un poquito del tema de la ansiedad. No hoy precisamente, pero sí a lo largo del podcast me gustaría agregar también este tema de la ansiedad, porque una de las razones principales por las que yo decidí adentrarme en el minimalismo también pues es la ansiedad. Y creo que hay mucha gente que padece de ansiedad y creo también que el minimalismo sería una excelente opción para poder, digamos que despejar nuestra mente, calmar nuestra mente y bueno, pues sobre la marcha iremos tratando este tema. Pero nada, solo quería compartir con ustedes que ya estoy de vuelta en mi terapia y me hace muy feliz. Así que bueno, pues creo que este es un podcast de compartir cosas bonitas y pues solo quería compartirlo con todos ustedes. Ahora sí vamos a comenzar con 10 cosas que ya no compro desde que me adentré en el minimalismo. Y voy a empezar con la primera. Y estoy hablando de los adornos. Este tema de los adornos es muy controversial, porque hay mucha gente que dice es que eres minimalista y los minimalistas tienen que tener su pared completamente limpia, o sea, sin nada colgado, ni cuadros, ni repisas, ni nada. También hay minimalistas, como es mi caso, que nos gusta de repente tener un cuadro o 2 o unos cuantos adornos o por qué no a lo mejor una repisita pequeña con algunas plantitas o con un par de libros.
que ya sean libros que realmente te ha encantado leer o simplemente pues por cuestión decorativa. Cuando me refiero a los adornos, estoy hablando de adornos no planeados. Es decir, por ejemplo, yo ahorita, en este preciso momento de mi vida, estoy redecorando o reorganizando un poco mi casa. Y como les platicaba en el episodio pasado, tenía unos reconocimientos colgados en la pared, los quité, volví a pintar esos marcos y me decidí por hacer mis propios cuadros. Yo hice mis propios cuadros y pues bueno, a partir de ahí empecé como a rediseñar un poquito mi espacio o la casa y sé perfectamente y tengo muy claro en mi cabeza cómo quiero que mi casa luzca a partir de ahora, a partir de este nuevo cambio que le quiero hacer y pues ahí es donde me refiero a los adornos no planeados. O sea, yo en mi cabeza tengo muy, muy, muy claro cómo quiero que mi casa se vea a partir de ahora. Ya tengo muy claro así como en este pedacito va a ir este cuadro, aquí voy a poner una plantita, aquí voy a poner esto otro, aquí voy a quitar todo, aquí quiero que quede totalmente despejado y demás. Les cuento que antes, la verdad es que yo sí era como de ir a las tiendas y si me gustaba algún adornito, alguna cosita y así, me la compraba. Y al final terminaba viendo todo muy lleno de cosas y entonces, bueno, ahorita que sigo todavía depurando mi hogar, todavía hay cositas que de repente salen y adornitos chiquitos y un buen de cosas que yo digo, esto ya no lo voy a utilizar, esto ya no me sirve. Entonces, por ejemplo, puede ser que a lo mejor tú quieras comprarte, no sé, un buró o nuevos burós para tu cuarto o para tu cama. Y a lo mejor tienes muy en mente, tienes súper claro qué es lo que quieres comprar, exactamente el tipo de mueble que quieres. Pero para quitarte ese pendiente, pues te compras el primer buró que se te ponga enfrente en la tienda o el primer buró que veas por internet y lo compras, solamente para quitarte el pendiente. Entonces es importante no caer en esto porque al final vamos a terminar comprando cosas nuevamente que no vamos a utilizar, que tal vez no van a ser tan funcionales como nos hubiera gustado o que quizá no nos van a dar esa felicidad visual que nos daría el mueble que realmente teníamos en mente al principio. Entonces, en mi caso, ahorita que estoy como reorganizando todo y depurando y tirando algunos adornos que ya no voy a necesitar y me estoy quedando solo con los esenciales. Y esos esenciales solamente, digamos que los estoy modificando un poquito, los estoy como repintando de otros colores y demás. Es eso, o sea, tener muy claro qué es lo que quieres para no caer en comprar otras cosas. De repente he necesitado un poco de herramientas o cosas que me han hecho falta para poder remodelar un poquito. Y cuando voy a comprar ese material que me hace falta para la pequeña remodelación que estoy haciendo, de pronto en el camino se me cruzan un montón de cosas súper bonitas y súper curiosas que me llaman un buen la atención, pero al final termino pensando como, no, esto no es lo que tengo en mente, esto no es lo que organicé, lo que visualicé al principio de mi casa, de esta nueva remodelación que estoy haciendo. Entonces, opto por decir, ok, está súper lindo, está súper bonito, está muy curioso, pero no me lo voy a llevar, porque no cumple la función que necesito en este momento. Entonces, el número 1, adornos, pero sobre todo adornos no planeados. En el número 2, varias cosas que he dejado de comprar también es todos los artículos de papelería y lo que esto deriva. Lápices, plumones, plumas, libretas, papel. En mi caso, yo les cuento rápidamente, tengo una tienda en línea en donde los artículos que yo vendo yo misma los hago. Entonces, por esa razón, y aparte, tengo mi tienda en línea y también me dedico a la música. Les cuento esto de la música porque más adelantito vamos a platicar un punto sobre la música. Pero bueno, son como que las dos cosas que hago en mi vida, además de este podcast. Y bueno, en mi trabajo de mi tienda en línea necesito tener cosas de papelería. Necesito papel, necesito tinta, necesito pues tijeras, una regla, necesito cosas así. Entonces, he optado por
como que irme deshaciendo un poco, por ejemplo, plumas. Bueno, en otros lugares los conocen como lapiceros o en otros lugares como boli o bolígrafo, etcétera. Pero bueno, dejémoslo en plumas. Plumas tengo muchísimas, tengo de verdad infinidad de plumas. Muchas de ellas, o sea, obviamente pues del mismo color. A mí me encantan las plumas azules, me encanta la tinta azul más que la tinta negra, entonces tengo muchísimas. Tengo de verdad un paquete entero de plumas azules. Tengo un paquete entero de lápices. Tengo como 3 sacapuntas, por ejemplo. Entonces, ahí es donde estoy como que, obviamente he dejado de comprar porque tengo muchísimo, pero también he estado como, digamos que guardando en una bolsita todas las plumas. Los otros, por ejemplo, si tengo 3 sacapuntas, solamente estoy dejando uno. ¿Por qué? Porque, bueno, en próximos días mi esposa y yo tenemos pensado hacer una especie de venta de garage, como se le conoce aquí en México. Y bueno, ahí deshacernos de un par de cosas, vender un par de cosas y obviamente también hay cosas que yo tengo ya como en otra cajita o en otra bolsa o así, que son las cosas que pienso regalar o donar. Creo que eso también es lindo. Y bueno, de verdad que las cosas de papelería, yo soy muy fan de las cosas de papelería, me encanta, por ejemplo, las libretitas estas de Post-it y demás. Entonces también el Post-its tengo muchísimos, tengo una bolsa entera llena de bloccitos de Post-its. Entonces me voy a deshacer de unos cuantos, no digo que de todos, porque los Post-its yo sí los utilizo muchísimo para ponerme notitas con recordatorios en la computadora o en la pantalla de la computadora o en mi escritorio, pero sí creo que son demasiados. Entonces voy a, pues a sacar varios y me quedaré solamente tal vez con unos 2 blocks de Post-its en este momento. Creo que son suficientes para mí. Y bueno, así, o sea, la verdad es que los artículos de papelería, no soy la primera persona que cae en estar comprando tantos artículos de papelería, pero es una de las cosas en las que me he vuelto mucho más consciente y he dejado de comprar. Y lo que he comprado ha sido de una forma mucho más responsable, en el sentido de que solamente estoy comprando lo que verdaderamente voy a necesitar para poder llevar a cabo mi trabajo, para poder seguir realizando las cosas que yo vendo en mi tienda y ya. O sea, no comprar de más, no tener súper abastecido así muchísimo porque, ay, no vaya a ser que se me acabe o no vaya a ser que... Entonces voy comprando conforme voy necesitándolo y la verdad es que eso visualmente se nota aquí en el pequeño taller donde yo trabajo. Y también se nota en mi bolsillo, en lo económico. Y bueno, pues también es importante o sea, no tener cosas que sabes que sí, en efecto, en mi caso, por ejemplo, que las utilizo para trabajar, sé que en algún momento las voy a necesitar, pero honestamente prefiero ir comprándolas conforme las voy necesitando. En el punto número 3, esto es algo muy personal, yo soy fan de las gorras o cachuchas, como las conozcas. De verdad, fan, me encantan. Y bueno, he dejado de comprar gorras. De hecho, antes de entrar al minimalismo, yo coleccionaba gorras y tengo gorras de todo tipo. Gorras que yo he comprado, gorras que me han regalado, gorras que simplemente he adquirido para que formen parte de mi colección. Y vaya que de las gorras que tenía, estoy trabajando todavía en quedarme solamente con las que verdaderamente sí me pongo, porque también tengo muchas gorras que solo he comprado por adorno, o sea, por tenerlas ahí en la colección y que se vean muchas y que realmente se vea que colecciono gorras. Entonces, digamos que me deshice de unas cuantas y vendí unas cuantas y así, y me quedé solamente como con las necesarias. Después pasó el tiempo y volví otra vez a acumular y acumular y acumular y acumular. Luego venía gente así de que, oye, me fui a la playa y te traje esta gorra, o recuerditos, ¿no? Cosillas así. Entonces, ahora ya como que la colección está otra vez creciendo un poco y quiero aprovechar esta como especie de venta de garage que vamos a hacer para sacar algunas gorras y pues soltar algunas gorras que honestamente no me... de hecho tengo gorras que no me he puesto ni una sola vez. Este tema de las colecciones, de la gente a la que le gusta coleccionar cosas,
Creo que sí da para un episodio entero y me gustaría hacer un episodio entero más adelante sobre el tema de los coleccionistas, porque la verdad es que sí, desapegarte de algo que tú, o sea, de algo que llevas tiempo creciendo, por ejemplo, una colección de algo. Yo de pequeña, por ejemplo, coleccionaba cochecitos a escala, o sea, carritos, y y de verdad que eran demasiados, o sea, era una cantidad impresionante de carritos los que yo tenía. Después me deshice de ellos y bueno, ya me fui a vivir a otro lugar y esos carritos se quedaron en la antigua casa y demás, entonces pues así. Pero sí soy muy de coleccionar cosas que me gustan. Por ejemplo, soy muy fan de los coches clásicos y por esa razón decidí empezar como a coleccionar carritos a escala cuando era niña. Pero ahorita, por ejemplo, que también, como les digo, me fascinan las gorras, colecciono gorras y tengo gorras de verdad que ni siquiera he usado. Así como de niña tenía carritos que ni siquiera había abierto y todavía estaban en su empaque, en su cajita, y solamente estaban ahí por parte de la colección. Pero la verdad, este tema del coleccionismo creo que sí da para un episodio completo y vamos a dejarlo para un episodio entero. Pero mientras tanto, solo puedo decirles que las gorras es uno de los temas que también he dejado de comprar. O sea, eh, sí de manera consciente es como, bueno, las gorras que tengo voy a dejar solamente las que sé que sí me voy a poner y en caso de dejar alguna que nunca me ponga, de verdad tiene que representar algo súper importante en mi vida para que yo me la pueda quedar. Por otro lado, en el número 4, esto es como que típico, al menos aquí en México, comprar cosas que están en oferta. Yo soy muy de caer así como que, está en oferta, y me lo llevaba. Entonces, y al final llegaba a mi casa y era como, ¿para qué compré esto? ¿Dónde lo voy a poner? Y al final no tenía un propósito realmente porque no fue una compra pensada. O sea, no es como que yo fuera al súper y realmente fuera pensando, voy a ir a comprar esto. O sea, era algo que se me cruzaba por el camino, lo veía en oferta o 2x1 con descuento o como sea, y me lo llevaba. Entonces, no siempre, la verdad es que no era mucho de caer en estas cosas, pero sí de pronto me pasaba. Y bueno, obviamente ahorita ya no. Hay cosas que sí, vuelvo a repetir, de manera consciente, sí vale la pena comprar. Por ejemplo, en mi caso, aquí donde yo vivo, en el supermercado, de pronto hay como ofertas que sí vale la pena, digamos, aprovechar. En el caso de los desodorantes, por ejemplo, ¿no? Que sí hay de repente como 2x1 y vale la pena porque sé que es algo que sí voy a utilizar. Obviamente no voy a comprar 1000 desodorantes que voy a tener ahí guardados solamente ocupando espacio, porque el minimalismo justamente se trata de no acumular y aunque sea algo que sí vas a utilizar, pero se trata de no acumularlo. Entonces no tiene caso que yo tenga, no sé, 15 desodorantes que sé que sí los voy a utilizar, porque sí los voy a utilizar definitivamente. Es algo que utilizas cotidianamente y no puedes dejar de usar porque es parte de tu higiene personal y demás. Entonces, los tengo ahí, ¿no? O sea, pero yo trato de comprar solamente una promoción. O sea, si es 2x1, pues solamente esos dos. O sea, los dos, nada más. No voy a comprar 10 paquetes y tenerlos ahí. No tiene ningún sentido. Entonces, compro el 2x1, me traigo esos dos desodorantes a mi casa y cuando me los termino, pues ya, seguramente la mayoría de las veces cuando me los termino ya hay promoción nuevamente, entonces voy y compro nuevamente, pero en caso de que no haya promoción, pues ya, simplemente voy y compro el que voy a necesitar. Entonces, en ese tipo de situaciones creo que tal vez sí valga un poquito la pena tomar esas ofertas, pero fuera de ahí, o sea, al llegar al supermercado y ver, no sé, 2x1 en sartenes o 50% de descuento, 30% de descuento no sé, tenedores o en ropa o cobijas o yo qué sé, almohadas, no sé, o sea, cosas que realmente sabes que en ese momento las tienes en casa y por el momento no necesitas más de eso. Es como, o sea, lo voy a comprar porque tal vez más adelante lo necesite o así. Entonces, la verdad es que las cosas en oferta sí es de las cosas que más he dejado de consumir o de comprar. Y por otra parte también
hablando de las cosas en oferta, de repente, y pasando al número 5, de repente tenemos, bueno, yo era mucho, aquí en la casa nosotras somos o éramos, de repente todavía caemos un poco, pero éramos mucho como de es que comprábamos productos de limpieza para todo. Un producto de limpieza para la taza del baño, un producto de limpieza para la cocina, para los trastes, para los muebles, o sea, cada cosa tenía como diferentes productos de limpieza. Y la verdad es que ahora yo por mi parte sí me he puesto un poquito como a investigar cómo hacer a lo mejor mi propio multiusos. Ya desde hace un tiempo venía haciendo mi propio multiusos, y no estaba nada mal, pero ahora estoy haciendo como mi propio multiusos totalmente natural. Sin ningún tipo de químico, de nada, 100% natural. Y la verdad es que ese multiusos sirve para muchísimas cosas. Obviamente hay cosas en las que no se puede utilizar, pero de mi parte pues sí es como ir aprendiendo, por ejemplo, a hacer tu propio jabón de trastes, tu propio jabón para la ropa y así sucesivamente para que puedas tener la menor cantidad de artículos, de productos de limpieza posibles. Y la verdad es que sí quiero compartir con ustedes que el multiusos, si tú aprendes a hacer tu propio multiusos natural, de verdad que te va a servir para muchísimas cosas. O sea, de verdad puedes limpiar, no lo que sea, pero sí prácticamente lo que sea con ese multiusos. Entonces, el haber aprendido a hacerlo redujo significativamente la compra de productos de limpieza que hacemos. Todavía de pronto seguimos comprando algunas cosas. Les repito que mi esposa no es minimalista, entonces estoy pues como que tratando de enfocar todos estos puntos más que nada en mí, o sea, en mis propias compras o en cómo yo haría mis propias compras. Por otro lado, en el punto número 6, algo que sí he dejado de comprar y se ha notado en mi guardarropa son playeras. La verdad es que así como las gorras, no colecciono playeras, pero sí soy sumamente fanática de las playeras y sumamente fanática de comprar playeras. Me encantan las playeras o camisetas, no sé. Sobre todo, hace un tiempo yo era muy de comprar playeras estampadas, o sea, playeras que tuvieran estampados así como medio locochones. Y sigo trabajando todavía en el guardarropa y sacando cosas y demás, pero la verdad es que las he dejado de comprar y me he enfocado solamente en ropa como muy básica, o sea, colores muy sencillos, negro, blanco, beige, tal vez un rosita, pero un rosita así como muy pastel y así. No quiero decir, porque también eso pasa, ¿no? Que de repente decimos, es que todos los minimalistas se tienen que vestir de colores lisos y de colores neutros, y no siempre es así. O sea, conozco minimalistas que usan ropa estampada o así, entonces no tampoco hay que clavarnos en que, ay, es que soy minimalista, tengo que vestir colores neutros o lisos, y no. Se trata de que vistas lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace sentir bien, que trates de usar las prendas que tú sientas que van con tu personalidad, porque eso también tiene mucho que ver, pero sin acumular. Ese es el punto, no acumular. Puedes usar playeras estampadas y súper locas, unos estampados acá loquísimos, y eso está perfecto. El punto es no acumular. Obviamente también existe el minimalismo en el diseño de la ropa, o sea, la mayoría de los minimalistas que usan colores lisos, colores neutros, pues justamente es eso, o sea, una playera minimalista que solo tenga un solo color. Pero si a ti te gusta la ropa estampada o decorada o como sea, también está bien. Simplemente es que no la acumules, que no acumules en tu closet cosas que sabes que no te vas a poner o que sabes que ya no te quedan, que sabes que a lo mejor subiste unos kilitos de más o tal vez viceversa, bajaste unos kilitos y ya no te queda. Entonces, en mi caso sí he dejado unas cuantas playeras, la verdad. He dejado como 4 o 5 playeras, algo así, que tienen estampados, que son playeras que de verdad me gustan muchísimo y me hace súper feliz tenerlas, y cuando me las pongo me siento increíble porque me encanta cómo se me ven y eso es súper importante.
Tampoco se trata de que, ay, es que esta playera me encanta y me hace súper feliz y me encanta cómo se me ve, pero como me estoy volviendo minimalista o como ya soy minimalista, no, la tengo que tirar o me tengo que deshacer de ella porque me tengo que quedar con playeras de colores lisos. No va por ahí, el minimalismo no es así. Si una playera te hace sumamente feliz y tiene un verdadero significado en tu vida y de verdad la quieres conservar, por la razón que sea, porque todas las razones son válidas, pero por la razón que sea la quieres conservar y está estampada, adelante, no pasa absolutamente nada. Entonces me quedé solamente con 4 o 5 playeras que están estampadas y aparte dejé unas cuantas más blancas y creo que como una gris y 2 negras, algo así. Y ya, es todo. Y en cuanto a pantalones y eso, pues solamente tengo 3. 2 jeans azules y unos jeans negros. Es todo. Entonces, bueno, hablando de las playeras, pues es algo que ya no compro. La verdad es que tiene muchísimo que no compro playeras nuevas, ni usadas tampoco, porque simplemente en este momento no lo necesito. Las playeras que tengo en este momento me funcionan perfectamente bien. Y además, en el caso de los colores lisos, la verdad es que yo sí he experimentado que me tardo mucho menos en vestirme porque tengo que pensar menos en qué me voy a poner debido a que la ropa de colores lisos y neutros es mucho más fácil combinarla y no tienes que estar pensando tanto en si va a combinar o no, qué me voy a poner hoy, etcétera. Entonces, pues bueno. Por otro lado, en el número 7, y esto también es un problema, sobre todo cuando ya estás casado o cuando vives aparte, los trastes para la cocina. Hemos dejado de comprar trastes, de hecho hemos sacado ya trastes de nuestra cocina para esta venta de garage que estamos por hacer. Ya hemos hecho varias, la verdad es que ya hemos hecho varias, pero por razones de que de repente nos llegaban y nos regalaban cosas, oigan, miren, no sé, por ejemplo, cuando nos casamos recibimos como 4 vajillas diferentes y la verdad de esas vajillas nos quedamos solamente con una. Entonces, no, aquí este punto es muy importante porque nos lo han criticado mucho, así como de, ay, es que qué mala onda, les regalaron vajillas en su boda y fue un regalo de bodas, o sea, ¿cómo pudieron deshacerse de él, no? ¿Cómo pudieron venderlo, regalarlo, o lo que sea que hayan hecho con esas vajillas extras? Pero ahí es donde entra el desapego, ¿no? Ese desapego súper importante que necesitas trabajar también sin sentir culpa. Porque de pronto cuando nos regalan algo especial, en un día tan especial como en nuestro caso, por ejemplo, que fue nuestra boda, pues la verdad es que cuando estábamos sacando esas cosas, sí fue como que, ay, o sea, sí se nos apachurró un poquito el corazón porque dijimos, oh, es que pues esta persona que nos haya regalado esta vajilla o esta otra, porque aparte fueron 3 vajillas que nunca supimos de quién eran, o sea, quiénes nos las habían regalado, sí fue como que, ay, o sea, es que híjole, sí sentíamos feo y nos sentíamos mal y de hecho llegamos incluso a sentirnos culpables. Pero después pensamos, aquí solo vivimos nosotras dos. Y la verdad es que las visitas que hemos llegado a tener aquí en casa, amigos que han venido o incluso familiares de nosotras, realmente cuando tenemos visitas siempre son visitas muy... no es como que venga muchísima gente, ¿no? O sea, no es como que tengamos una visita y vengan 10 personas. Cuando hemos tenido visitas, por lo general vienen máximo 2 personas o 3, así exagerando. Y entonces decidimos dejar una sola vajilla, que esa vajilla de por sí completa abarca perfectamente para nosotras dos y quizá unas 2 o 3 personas más. Perfectamente, sin ningún problema. Y pues no le veíamos caso a tener 3 vajillas más en casa que, número 1, no estábamos utilizando. Solamente somos nosotras dos, entonces tener como que tantos platos, tantos vasos, tantas tazas, pues no tenía mucho sentido. Y dijimos, si un día nos mudamos de esta casa o de esta ciudad, pues es llevar muchas cosas que sabemos que en la nueva casa o en la nueva ciudad tampoco vamos a utilizar. Y por esa razón, pues dijimos, bueno, vamos a sacar estas vajillas y a alguien, seguramente otra persona podrá darles un mejor uso y un uso mucho más productivo que a que solamente estén aquí en la casa de nosotros guardadas. Este punto es bien importante y creo que también haremos un episodio sobre esto porque es importante decir que no porque tú sueltes
un objeto, algo material, o lo dejes ir, no digo deshacerte, porque como dije el episodio pasado, no me gusta verlo de esa manera. No porque tú dejes ir o sueltes algo material, significa que, ya, no me importa, o sea, me vale y esto nunca significó nada para mí y una vez deshaciéndome de esto ya no me importa. No, en mi caso al menos creo que el recuerdo bonito y el agradecimiento y el gesto tan lindo de la persona que nos haya regalado, al menos, por ejemplo, hablando de las vajillas, de esa persona que nos regaló una vajilla o la otra persona que también nos regaló una vajilla y así sucesivamente. Prefiero, o sea, yo lo veo como muchísimo, no sé quién haya sido porque no nos dejaron algún nombre o alguna tarjeta o algo, pero sí es como, sea quien sea que haya sido, le agradezco muchísimo el tiempo que se tomó en su momento de ir a buscarnos este obsequio y le agradezco muchísimo el gesto. Eso de verdad vale mucho y no por lo material. O sea, no es como que te agradezco muchísimo la vajilla. No, te agradezco muchísimo haberte tomado el tiempo de ir a buscar un obsequio, sea cual sea, material, alguna experiencia o lo que sea, para nosotras. O sea, te agradezco haber dedicado un pedacito de tu tiempo súper valioso para dedicarlo a nosotras. Entonces, yo prefiero quedarme como, ok, estoy dándole esta vajilla a alguien que sé que la va a utilizar mucho mejor que yo, pero eso no significa que se me olvide el gesto, el tan lindo gesto que tuvo la persona con nosotras. Es como, bueno, ya la vajilla pasó a alguien más que le va a dar un mejor uso, pero el recuerdo bonito, el agradecimiento, todo eso, o sea, sí, pues esa gratitud se queda conmigo. O sea, es un recuerdo que aunque esa vajilla termine en el otro lado del mundo, con otra familia, en otra casa, en otro lugar, en otro país, el recuerdo que yo tengo ese nadie me lo quita. Y el agradecimiento que yo pueda tenerle a esa persona por tomarse el tiempo de pensar en nosotros para darnos lo que fuera, un obsequio, un abrazo, el simple hecho de haber asistido a nuestra boda, cualquier cosa, eso creo que eso nadie me lo va a quitar. O sea, a lo que quiero llegar es que no porque te deshagas de algo material significa que te deshaces también del recuerdo. Creo que cuando te quedas con un bonito recuerdo, eso es lo que realmente vale la pena conservar. Si sabes que materialmente ya ese objeto no tiene un uso en tu vida, entonces, bueno, adelante, dárselo a alguien más que le va a dar una vida mejor a ese objeto, pero tú quedarte con ese recuerdo lindo, que al final los recuerdos que se quedan en la mente y en el corazón valen mucho, pero mucho, mucho más que guardar un objeto así material que no estás usando y que se está empolvando y todo solamente porque te sientes culpable de dejarlo ir. Y bueno, de verdad que este tema da entero para un episodio aparte y vamos a hacerlo porque sí es importante mencionar estos puntos, pero muy a fondo. Otra cosa que también dejé de comprar, y esto es importante, son audífonos y cables en general. Yo era mucho de comprar audífonos de esos como de chicharito, de esos que van así adentro del oído. Y la verdad es que era como de comprar audífonos. Tengo audífonos, o sea, un poquito más caros y de mejor calidad. Pero también de repente era como que, se me olvidaron mis audífonos y compraba unos en la calle, ¿no? Pero compraba de esos así como desechables. Y también, por ejemplo, me llegó a pasar que tenía muchísimos cables USB o cables para cargar el celular y tenía bastantes que hacían la misma función. Cables USB para la interfaz con la que grabo este podcast, o cables USB para el celular, o de estos cubitos cargadores para el celular, en fin. Opté solamente por invertir en unos buenos audífonos y ya, o sea, tengo 2 audífonos. ¿Por qué tengo 2 si los 2 hacen la misma función? Bueno, porque unos son los que utilizo para salir a la calle y escuchar música y todo, porque tienen un cable pues, corto y aparte tienen el micrófono para el manos libres. Y se escuchan brutal, o sea, en la calle, de verdad, aunque haya muchísimo ruido, se escuchan impresionantemente bien. Y los otros que tengo son los que utilizo, bueno, en mi caso como DJ,
son los que utilizo para mezclar como DJ, porque tienen un cable muchísimo más largo, son muchísimo más cómodos, porque los otros audífonos que de pronto uso para salir a la calle me hacen sudar mucho de los oídos, y cuando estoy mezclando, yo soy mucho de brincar y de bailar y de emocionarme muchísimo, entonces sudo, y esos audífonos me hacen sudar demasiado. Entonces estos otros que tengo exclusivamente para mezclar tienen el cable más largo, son como de telita, y esa telita como que absorbe un poco el sudor y es menos incómodo estar mezclando. Y además el nivel de volumen que tienen es mucho más alto. Y ya, solamente tengo esos dos. Unos los tengo guardados en la funda de mi tornamesa, y los otros pues son los que utilizo para todo, para escuchar música, para hablar por teléfono, para meditar, o sea, para ponerme la música que pongo a la hora de la meditación, y bueno, básicamente para todos los días. Entonces, creo que sí, y en cuanto a los cables USB, por ejemplo, también, o sea, solamente dejé lo que necesito, el cable necesario en ese momento. Si el cable se me llegara a descomponer o algo, bueno, pues ya iré y compraré uno nuevo. Pero la verdad es que sí, tener tantos cables de repente es muy estresante. Ver tanto cable, luego por alguna razón mágica de la vida terminan enredándose entre sí, aunque tú los hayas dejado acomodados. Al otro día hasta parece que despiertan solos en la noche y se enredan entre ellos, o no sé qué pase, que siempre terminan enredados. Y bueno, pues ahí es donde decidí solo quedarme con los cables necesarios. Hablando un poquito de cables, también es importante compartirles que como nosotras nos dedicamos a la música, tenemos instrumentos musicales y tenemos un sonido que rentamos para eventos sociales. Entonces nosotros sí somos como de tener un buen de cables de micrófono, un buen de cables de auxiliar y así, porque pues uno nunca sabe, vas a un evento y a veces te toca un evento así lejísimos donde no hay dónde comprar nada, y es bueno de repente llevar siempre cables de más, porque pues nunca sabes si a lo mejor en ese momento un cable te va a hacer un falso, un cable no va a agarrar señal o algo, y bueno, pues a veces no tienes dónde comprar un cable nuevo cerca y tienes que llevar los tuyos. En este caso de nuestro sonido, como les dije, mi esposa no es minimalista, pero yo sí, y el sonido es de las dos. Entonces, en este tipo de situaciones yo no puedo decidir sola, y ella sí es como, no, es que sí hay que dejar los cables de repuesto porque pues uno nunca sabe, y en efecto, pero creo, como les dije, vamos a hacer un episodio hablando exclusivamente de nosotros como minimalistas viviendo con personas no minimalistas, para poder encontrar un equilibrio de nuestro estilo de vida con el estilo de vida de la otra persona, y tampoco tampoco molestar a la otra persona con quererlos obligar a hacer las cosas como nosotros lo haríamos, porque tampoco se trata de eso y tampoco va por ahí. El minimalismo en lo absoluto se trata de eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, el sonido, que somos dos, que tenemos muchos cables como que de repuesto, ahora sí que de repuesto, sí es de repente complicado, pero no puedo decidir tampoco de más, porque no es solo mi negocio, no son solo mis cosas, son cosas de las dos, y obviamente pues hay que respetarlo. Pero bueno, en el caso de mis propios cables y mis propios audífonos, solamente decidí quedarme con lo esencial, lo necesario. Por otra parte, y aquí es donde entraba lo del tema de la música, en el número 9, cosas que ya no compro son discos, películas y libros. En el caso de los discos, pues yo me encanta la música, amo con todo mi corazón la música profundamente, y soy súper fan de escuchar un buen disco, así el disco físico, ponerlo en mi estéreo y escucharlo, y ponerme los audífonos y escuchar cada uno de los detalles. También, por ejemplo, me encanta cuando voy a casa de mi mamá, por ejemplo, ella tiene su tocadiscos, entonces poner esos discos de vinil y escuchar con los audífonos así, cada detalle me encanta. De verdad, es una experiencia incomparable. Si es que de verdad te fascina la música a ese nivel, de verdad es una gozada escuchar música con buena calidad de audio, y con así escuchar, o sea, sentir esa sensación de abrir la caja del disco, sacar el disco, meterlo al reproductor o a tu estéreo o a tu tocadiscos o lo que sea. De verdad es una sensación
única. Pero, pues, los discos ahora, hoy en día, toda la música pues ya está en streaming y yo lo que hago pues es contratar Spotify y ponerle siempre la calidad de audio lo más así a lo máximo, lo más alto posible para pues obviamente escuchar la música en la mejor calidad que se pueda. Y he ido como armando mis propias playlists con las canciones que me fascinan y demás. Y bueno, afortunadamente hoy ya casi toda la música está en línea y es muy fácil escuchar. Entonces me he deshecho de muchos discos. Todavía tengo algunos, pero digamos que esos todavía me cuesta un poquito de trabajo soltarlos o dejarlos ir. Pero sí quiero dejarlos ir. O sea, la verdad es que son discos que sé que ya los tengo en Spotify, ya hice mi playlist con esos discos y ya los tengo y los escucho y todo. Entonces, esos discos que todavía conservo con amor, quiero ya poder dejarlos ir pronto. Obviamente he dejado ir los que menos trabajo me ha costado y todavía conservo algunos, pero esos algunos están en mis planes de dejarlos ir y pues obviamente estoy trabajando en eso, ¿no? Para poder irlos soltando hasta saber que terminan en manos de alguien que sé que los va a disfrutar tanto como yo los disfruté en su momento. Y pues bueno, en el caso de las películas es justamente lo mismo. Yo no soy muy de comprar películas, sí era muy de comprar discos, pero no soy tanto de comprar películas. Aún así, a mi esposa y a mí nos encanta ver películas y series y bueno, pues tenemos Netflix y ahí es donde vemos todo. También por nuestro servicio de internet tenemos Claro Video y entonces bueno, cuando no encontramos unas cosas en un servicio, las encontramos en otro y así sucesivamente. O cuando no encontramos una película, nosotros tenemos el servicio de Google Películas, y pues ahí de pronto rentamos películas o documentales o algo. Y el mismo caso con los libros. A mí me gusta muchísimo leer y obviamente creo que los lectores que escuchen este podcast sabrán comprenderme cuando digo que leer un libro en físico y hojear el libro y pasar las hojas y sentir el olor del libro tampoco tiene comparación. Sentir el papel, sentir así como que esa sensación de tener un libro en tus manos es una gozada, al igual que lo que decía hace rato de los discos. Pero de verdad que solamente conservo muy pocos libros, o sea, si digo 10 libros es mucho, que son libros que de verdad me han cambiado la vida o la mentalidad en algún sentido o en algún tema, o que de verdad me han movido sentimientos muy fuertes de algo, o libros que han tenido una historia con la que yo he podido conectar y con la que he hecho clic y me he identificado muchísimo, y solamente así. De verdad me he deshecho, más que deshacerme, digamos que me he desapegado de varios libros. Muchos de ellos me los habían regalado, muchos de ellos tenían incluso alguna dedicatoria para mí, pero son libros que en su momento leí, aprendí de ese libro lo que tenía que aprender, me quedé con lo que tenía que quedarme. Muchos libros, algunos los leí hace muchísimos años y lo que aprendí del libro hasta el día de hoy lo tengo súper presente en mi mente, a pesar de que ya no tenga ese libro. Entonces, algunos libros tenían alguna dedicatoria o algo así, pero son libros que yo sabía que el aprendizaje se me quedó en la mente y se me quedó en la vida y difícilmente los iba a volver a leer. Entonces decidí dejárselos a otra persona que yo supiera que también le podían servir. Los libros, honestamente, a mí no me gusta venderlos. Yo con los libros soy más de regalarlos. Creo que un libro siempre va a ser un buen regalo. Siempre va a ser un buen regalo. Y yo, la verdad, los libros no me gusta venderlos, prefiero obsequiar. Entonces, los libros que tengo, como dije, si digo 10, de verdad son muchos. Solamente dejo los libros todavía que sé que voy a volver a leer, porque de verdad fue tan impactante digamos, el golpe que tuvo en mi vida, que de verdad quiero volverlo a leer o tenerlo ahí y volverlo a abrir, a hojear, a recordar ciertas cosas y así. Pero algunos de esos libros
también están ya en proceso como de buscar un nuevo hogar y alguien que sí, que realmente vuelva a leer ese libro y así. Entonces, en los libros que conservo hasta el momento, todavía como que hay libros que sí digo, ok, estos me los voy a quedar porque sé que de plano los necesito para siempre en mi vida, pero todavía tengo algunos con los que todavía tengo cierto apego, algunos todavía, como dije, con algunas dedicatorias y así, que también quiero poder soltar y quiero poder dejar ir con amor a otro nuevo hogar, con un nuevo lector que también les vaya a dar el mismo amor que yo les di en su momento cuando estuvieron aquí en mi casa o aquí en mi vida. Y los libros nuevos que estoy adquiriendo, los libros nuevos que estoy leyendo, pues me pasé completamente al formato digital. Por supuesto, no es lo mismo y ahí es donde les decía que la sensación es diferente de leer un libro físico a leer un libro digital. Pero bueno, o sea, la verdad es que al final de cuentas lo que importa es el contenido del libro, más allá de si lo lees en físico, si lo lees en digital o lo leas como lo leas o audiolibro o como tú desees. Lo que importa es el contenido, lo que importa es qué tanto te nutre mental o emocionalmente el libro que estás leyendo en ese momento. Entonces, opté por pasarme a los libros a los libros digitales, perdón. Y bueno, creo que ahí sí me está costando un poquito de trabajo por la vista. De pronto me canso un poquito, pero digamos que he dividido mis horarios de lectura para no cansarme tan rápido y poder seguir avanzando. Porque creo que si me aviento en digital, leyendo el mismo tiempo que me aventaba leyendo en físico, de verdad los ojos se me cansan muchísimo. Entonces he tenido que hacerme como pequeñas pausas cada que estoy leyendo en digital para así poder avanzar productivamente sin cansarme y poder seguir leyendo sin tener que estarme regrese y regrese en cada párrafo a leerlo otra vez porque no lo comprendí por estar pensando en mis ojos cansados o así. Entonces ahí sí me está costando un poquito de trabajo adaptarme, pero creo que lo voy logrando. Creo que voy bastante bien. Y bueno, y por último, este punto no es algo que yo esté dejando de comprar, pero sí estoy dejando de consumir. Y en este punto no voy a profundizar tanto porque de hecho este es el tema del episodio que sigue. Ya sé que estoy haciendo spoiler, pero dejé este punto hasta el final para quedarnos como, quedarnos como picados con ese tema y poder platicarlo ahora sí a fondo y profundamente en el siguiente episodio. Y es que dejé de consumir redes sociales, no del todo, pero sí le he bajado bastante a las redes sociales. La red social que sí he dejado de consumir ya, así que de plano solamente dejé mi fanpage de DJ y eso solamente por cuestiones comerciales y la fanpage de mi tienda en línea, pero fuera de ahí puse a mi esposa como administradora porque ella sí sigue teniendo su Facebook normal y ella, o sea, sigue entrando a sus redes como siempre. Pero la puse a ella de administradora para poder manejar estas dos cuentas desde el Facebook de ella y yo poder cerrar mi Facebook personal. Entonces ella me dijo, sí, adelante, yo te abro en tu celular en el administrador de páginas, en la app del administrador de páginas, tú administras tu tienda y tu fanpage y todo y no hay ningún problema. Y tú cierras si quieres tu Facebook. Y la verdad es que hace tiempo ya había cerrado Facebook, lo cerré más o menos como medio año. Y créanme que fue el medio año más tranquilo, digitalmente hablando, el año más tranquilo que he tenido en mi vida. Les cuento que tenía como unos, no sé, 3,000 amigos, 2,500, 3,000 amigos, algo así. Después me puse a eliminar a un montón de gente, o gente homofóbica, o gente que me llegó a atacar en algún momento, o gente que, digamos, no sé, a mí no me gustan los temas ni de religión, ni de política, ni de fútbol, ni nada de eso. Y la verdad es que de repente tenía gente que compartía muchísimo, muchísimo de esas cosas y además era gente que yo ni siquiera conocía. Entonces terminé eliminándolos. También eliminé mucha gente que de verdad no conocía. Gente con la que en la vida había cruzado una palabra que no tenía ni idea de quién eran. Eso es lo malo de aceptar gente que no sabes quién es en las redes sociales. O a veces, no sé, amigos en común que de pronto tenía con alguien, pero que no eran mis amigos como tal. Entonces quise empezar a hacer de mi Facebook un lugar un poquito más
íntimo, un poquito, bueno, íntimo entre comillas, porque sabemos que son redes sociales y en las redes sociales nada es íntimo. Pero vamos, quise hacer de mi Facebook un lugar un poquito más privado también, entre comillas, y un poquito más personal. Es decir, dejar solamente a gente que yo realmente sí conocía y gente que de verdad sí, o sea, o mi familia o amigos súper cercanos o gente, colegas músicos con los que todavía sigo compartiendo experiencias o compartiendo música y demás. Pero gente que yo ya no conociera, no sabía ni quién era o jamás en la vida habíamos hablado o lo que... Empecé a eliminar muchísima gente y me quedé solamente como con 200 personas, algo así. Entonces, aún así, no terminaba de estar contenta con Facebook. O sea, esto les estoy hablando de que lo cerré como medio año, después lo volví a abrir y quise darle como que otra oportunidad y fue cuando empecé a eliminar a medio mundo. Y aún así no me siento como que cómoda todavía. También hace un par de días fallece mi papá y entonces todo el mundo empezó como que a etiquetarme y a mandarme mensajes y a preguntar, por ejemplo, gente del trabajo de mi papá y así. Entonces mucha gente empezó a subir fotos de él y me empezaron a etiquetar y demás. Y yo la verdad... agradezco el gesto porque todas las etiquetas eran lindas, con palabras lindas hacia mi papá y hacia mi familia y a mí. Pero la verdad es que en este preciso momento no creo, digo, cada quien vive un duelo de manera distinta y la verdad es que en este preciso momento no creo que para mí, Lucero, o sea, yo hablando solamente por mí, a lo mejor a mi mamá o a alguien más de mi familia le haga bien estar viendo estas publicaciones, pero al menos a mí personalmente no me funcionaba, no me sentía cómoda y decidí cerrarlo nuevamente. Y decidí cerrarlo para poder, pues ya, vivir mi duelo en privado y sola. Entonces, también por esa razón. Con respecto a Instagram, Twitter y demás, la verdad es que entro muy ocasionalmente. Y lo que más consumo es YouTube para ver videos de otros minimalistas, para aprender cosas nuevas, para ver algunos tutoriales de algunas cosas, aprender siempre cosas nuevas. De hecho, o sea, yo utilizo YouTube 100% para aprender nuevas cosas. Y fuera de ahí, las demás redes sociales las uso muy ocasionalmente. Y Facebook, definitivamente, bye. Creo que de todas las redes sociales, para mí al menos, o sea, estoy hablando por mí, no digo que a todo mundo le esté yendo igual en la feria, pero al menos a mí Facebook ha sido de las redes, creo que la red social más tóxica en la que he podido estar. Y me siento bien sin Facebook, pero no quiero profundizar porque ya hablaremos del tema más adelante en el siguiente capítulo. Y bueno, pues vamos a profundizar ahora sí en minimalismo digital y cómo irte desapegando de personas dentro de tus redes sociales, porque también aplica cómo eliminé un buen de publicaciones y de fotos y de cosas que ya no quería tener en mi Facebook, que algunas me dolió eliminar, pero fue así como que no, tengo que eliminarlas porque esto ya no forma parte de mi vida y lo bonito que llegó a ser en su momento, pues ya eso yo lo tengo en mi mente y en mi corazón, ya no tiene por qué estar en una red social donde todo el mundo lo vea. Pero bueno, hablaremos súper a fondo de este tema de minimalismo digital en el próximo episodio. Quiero recordarte antes de irme que el minimalismo no tiene reglas. Tú puedes tomar del minimalismo las cosas que mejor te hagan sentir y que más te aporten a tu vida. Y no permitas que nadie te diga qué tan minimalista tienes que ser. O sea, tú vas a ser tan minimalista con tu vida, con tus cosas, con tus acciones, con tus sentimientos, con tu mentalidad, con todo, tanto como quieras, o tanto como lo necesites, o tanto como te funcione. Hay gente que decide tomar acciones muy extremas y está súper bien porque a lo mejor en ese momento lo necesitan, y hay gente que decide solamente tomar una pequeña parte de este estilo de vida y también está súper bien porque tal vez en ese momento solamente esa pequeñita parte es lo único que necesitas. Entonces es importante respetar el minimalismo que aplica cada quien en su vida. Y vamos a ir tratando poco a poco todos estos temas súper importantes.
ya tengo aquí una lista enorme de temas que varias personas también minimalistas me estuvieron pidiendo, oye, estaría padre que trataras este tema y este otro, y entonces ya tengo una lista que digamos que ya me da muchísimas ideas de temas que creo que son importantes tratar. Pero por lo pronto te invito a que no te pierdas el siguiente episodio. Ya te hago spoiler desde ahorita de que hablaremos sobre el minimalismo digital. Y por eso dejé este punto de Facebook y redes sociales hasta el final. Entonces, pues gracias por llegar hasta aquí en un episodio más de Minimalízate. No olvides que yo soy Lucero Rodríguez y en este podcast hablamos todos los temas necesarios para ser un minimalista exitoso sin morir en el intento. Así que nos escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Que tengas una excelente semana. No olvides vibrar con amor y nos escuchamos la próxima.